les decía que es importante, a ver, para todos los grupos, es importante la pregunta 3, cuando les dice qué tipo de narrador en la aplicación de la vida práctica. La pregunta dice así, a ver, me permiten por favor, manifestar la importancia de saber reconocer los tipos de narrador. Cuando yo sé reconocer los tipos de narradores en la historia, en cualquier tipo de narración, no nos olvidemos que las narraciones son la fábula, los cuentos, las leyendas, las novelas, todas esas son narraciones, hasta las anécdotas son narraciones. Bien, entonces, ¿qué tipo de narrador tiene esa historia? ¿Quién es el narrador? Pero hay ocasiones que nosotros nos convertimos en narradores. Si somos narradores protagonistas, somos narradores testigos o narradores omniscientes. ¿Qué tipo de narrador nos convertimos en algunas ocasiones? Si yo voy a contar una historia que me sucedió a mí, que yo la viví, que yo la cuento para ustedes, que de pronto es una anécdota, si soy protagonista o soy un narrador omnisciente o testigo de lo que vi, no me cuento la historia, no intervine en la historia, o cuento la historia de otros personajes. Es importante entonces ustedes que sepan reconocer, identificar qué tipo de narrador nos convertimos en algunas ocasiones, porque es importante llevarlo a la vida práctica también. Entonces, desde ese punto de vista, las narraciones también tienen su tipo de narrador. Entonces, hacia allá va dirigida la pregunta para que ustedes puedan identificar. Bien, nos quedan pocos minutos, creo que nos están quedando 3 minutos. Mira, aquí me la lectura, nosotros opinamos de la lectura. Nombrado un secretario o designan un representante del grupo para intervenir. Bueno, pueden ayudarse a dos, está bien, muy bien. Bien, desde el lugar donde están, atiendan, solo atendiendo, por favor. ¿Quién tiene el grupo número 1, por favor? ¿Quién tiene el grupo? Ya, tengan la bondad, pasen, por favor. Pues ya concluimos con el trabajo que estamos realizando. Buenas tardes, compañeros y profesor. Vamos a definir el tema de la historia según los caracteres. Nos muestran la imagen de un extraterrestre escondiéndose de aquel hechizo que puede matar a él y a sus hermanos. Definir el tipo de narrador en la historia analizada. Es tipo protagonista porque relata hechos del trayecto de su vida. Manifestar la importancia de saber reconocer los tipos de narradores en las historias, en las narraciones y en
podemos conocer a qué clase de narrador pertenece, ya sea omnisciente, protagonista o testigo. Gracias. Muy bien, aplaudimos al grupo. Y recibimos al grupo número 2. A ver, ¿quién es grupo número 2? Ya, tengan la bondad, pasan por favor. Primero, definir el tema de la historia según los caracteres. Él intentaba huir de un hechizo en orden de 9, que él era el 4 y le tocaba para matarlo, y él huía de eso. Segundo, definir el tipo de narrador en la historia analizada. El tipo de narrador en la historia es el protagonista porque él es el que aparece en la historia y nos narra lo que ha pasado. Tercero, manifestar la importancia de saber reconocer los tipos de narradores en las narraciones y en la aplicación de la vida diaria. Es importante reconocer tipo de narradores porque nosotros cada vez contamos una historia, anécdotas, y eso nos hace convertir en narradores protagonistas. Gracias. Muy bien, aplaudimos al grupo número 2. Y recibimos al grupo número 3. A ver, ¿quién es el 3? ¿Quiénes están en el grupo número 3, por favor? Ya, pasan, por favor. Buenas tardes, compañeros y compañeras y profesores aquí presentes. Definir el tema de la historia según los caracteres. Soy el número 4. Definir el tema del narrador de la historia analizada. Es el narrador omnisciente porque la leyenda es narrada por su propio protagonista. Manifestar la importancia de saber reconocer los tipos de narradores de las narraciones en la aplicación de la vida diaria. Porque a través de ella podemos reconocer qué clase de narradores son en la historia narrada. Gracias. Muy bien. Recibimos al grupo número 3, recibimos al grupo número 4. Número 4, por favor. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras, profesora aquí presente. Nuestro tema es el número 4. Nosotros hemos analizado la siguiente pregunta. A continuación, mi compañero. Definir la historia según los caracteres. Según la historia podemos ver que un hombre huye para liberarse de un hechizo, porque lo pueden matar según el orden de los 9 números, que él era el 4, así que le tocaba a él. Definir el tipo de narrador de la historia analizada. El tipo de narrador que se utiliza en historia es el que narra con los protagonistas. Es el 4, porque él puede ser historia y él cuenta el resto de la identidad de nosotros. Manifestar la importancia de saber reconocer los tipos de narradores en las narraciones y en la aplicación de la vida diaria. Conocer los tipos de narradores es importante para saber quién narra la historia en nuestra vida diaria. Cuando narramos algo tenemos que identificar qué tipos de narradores hay, de qué se refiere omnisciente, protagonista. Gracias. Muy bien. Ya aplaudimos al grupo número 4 y recibimos al grupo número 5. Buenas tardes, compañeros y compañeras, profesor. Nosotros vamos a definir el tema de la escuela de segundo caracteres. Según la imagen, se trata de un extraterrestre que huye a causa
tipo de narrador en la historia analizada? El tipo de narrador es el protagonista porque es el que cuenta los hechos realizados en la historia llamada Soy el Cuatro. 3. Manifestar la importancia de saber reconocer los tipos de narradores en la narración y la aplicación de la vida diaria. Sirven para saber quién narra, qué voz emplea para contar la historia en lo que sucede en la vida diaria, o algo importante para identificarlos si son narradores protagonistas o omniscientes. Gracias. Muy bien. Gracias por su aporte, por su criterio. Aplaudimos al grupo número 5 y recibimos... A ver, terminamos. Estábamos con el 5. Ya está pasado el 6. Bien. Muy interesantes los aportes que ustedes han dado. Han sido 3 preguntas. Todos, ustedes pudieron darse cuenta del trabajo grupal. Todos tenían las mismas preguntas. No respondieron igual, ¿verdad? Varios criterios, muy interesante eso. Pero algo que vamos a analizar de todas las preguntas analizadas, vamos a responder, vamos a analizar los criterios de diferentes grupos. Coincidieron mucho en el tema del que trata la lectura. ¿De qué trata la lectura, Nayeli? Sí, pero ¿qué más? A través de las imágenes, los paratextos que tenemos allí, ¿qué nos indica, qué nos hace ver de qué trata? Esas imágenes que están allí, o los paratextos que llamamos, ¿qué nos dan a entender? Ya lo comentaron hace poco, a ver. ¿Qué ven ustedes allí en esa imagen? ¿Ya? ¿Por qué definieron ustedes que era un extraterrestre? ¿Qué características hacen notar que es un extraterrestre? La cabeza. Porque no son iguales a los humanos. ¿Ya? De aquí vamos a una característica que no tienen boca, solo tienen como punto. Muy bien. ¿Qué más? Los dedos son color súper verde. largos, los dedos. Son demasiado largos. ¿Ya? No usa ropa. No usa ropa. Muy bien. Cuando analizamos los personajes, decíamos las características de los personajes que intervienen en novelas de ciencia ficción. Recuerda, retomemos ese tema. A ver, las características que tenían esos personajes. ¿Cómo eran? A ver, se le atribuyen características humanas a objetos o a seres no humanos. No humanos, en este caso, un extraterrestre. Bien, hay otra pregunta que está dentro del grupo. A ver si me ayuda, por favor. El tipo de narrador. Muy interesante esto, pudimos escuchar a varios grupos. Dentro de los tipos de narradores, bueno, ¿quiénes contestaron protagonistas? A ver, ¿quiénes contestaron que el narrador dentro del fragmento es protagonista? Alcen la mano, por favor. Protagonista. ¿Quién más dijo que era protagonista? ¿Ustedes? A ver, me parece haber escuchado que alguien dijo omnisciente. A ver. Sí. Era la siguiente pregunta. A ver, sí, pero alguien identificó al narrador como omnisciente. El grupo de ustedes. No, o sea, ya. A ver, ustedes. Sí. Ya, muy bien. ¿Por qué ustedes dijeron que era omnisciente? Porque la leyenda era narrada por su protagonista. ¿Y eso nos dice el omnisciente? A ver, Caterine. Ese concepto que usted está dando está relacionado con lo que nos dice el concepto de omnisciente. A ver, ¿qué dice usted? El omnisciente dice que es espectador, narra pensamientos, sentimientos, pero de los personajes. Interviene muy poco dentro de la narración. En cambio, a ver, vamos a ver, la mayoría contestó que era narrador protagonista. ¿Quiénes contestaron narrador protagonista? Muy bien. ¿Por qué definieron? Me van a dar argumentos por qué definieron que era protagonista. A ver, Milena. Porque el personaje que actúa en
protagonista. Porque Está dice soy el número 4. Y él se incluye en la historia. ¿Ya? Muy bien, acá dice Michelle algo muy importante. ¿Qué dice? Soy el número 4. Narrador en primera persona. Yo soy, es decir, el yo, primera persona. Entonces allí es un punto muy importante para poder identificar que es protagonista. Muy interesante los criterios que están dando. Bien, algo más que ustedes podrán aportar. ¿Por qué de pronto no escogieron testigo? A ver, vamos a ver ese grupo de allá. Ronel, ¿por qué no era testigo? Porque no contaba lo que veía, lo que hacía. Sino lo que le pasaba. Él narra su propia historia. Es importante que ustedes identifiquen que el omnisciente es espectador, que el testigo cuenta lo que ve, lo que escucha, y que el protagonista cuenta su propia historia. Muy bien, eso es muy importante. Hay otra pregunta. A ver, Cristian, léame la pregunta 3, por favor. Me interesaba la importancia de saber reconocer los tipos de narradores en la narración y en la aplicación de la vida diaria. ¿Ya? A ver, me responde Berly. A ver, vamos Lourdes, no ha intervenido mucho. Vamos a ver Lourdes. Dígame la importancia de saber reconocer los tipos de narradores. Porque es importante para saber quién lo narra y quién actúa. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? A ver, ¿pueden ayudarle por favor el grupo de acá? A ver, Gisela. Díganos, ¿por qué es importante saber reconocer el tipo de narrador? O sea, porque a veces nosotros leemos historias y no sabemos el origen, o sea, en cambio los protagonistas hablan de su vida, los testigos de lo que escuchan y los omniscientes de su respectivo aspecto. También para saber reconocer la voz que emplea el que está contando la historia. Ah, muy interesante los aportes. A ver, por acá también quieren intervenir. A ver, Narcisa, ¿qué dice usted? ¿Por qué será importante saber reconocer los tipos de narradores? Porque a veces nosotros narramos nuestra historia y como ya nosotros no somos los protagonistas, estamos narrando la historia. Nos convertimos en protagonistas cuando narramos nuestra propia historia, dice Narcisa. Bien. Eso en cuanto a la aplicación de los tipos de narradores que encontramos en las diferentes lecturas o tipos de narración. No se olviden las narraciones. Pero hay algo más importante que ustedes tienen que ver. ¿Para qué les servirá este tema a ustedes? ¿En qué momento lo pueden aplicar? Cuando hacemos una lectura. Bueno, cuando leemos una lectura para saber quién narra la historia, pero ¿qué más? Cuando escribimos algo que no ha pasado. Nosotros contamos una historia. A ver, Michelle, argumentenme esa parte. ¿Cómo contamos nuestra historia? Por decir, lo que nos pasa a nosotros contamos y por eso podemos ser protagonistas, porque nosotros contamos nuestra historia. Lo que nos ha pasado en la vida diaria. Ah, bien. Por ejemplo, narramos anécdotas y esa anécdota fue mía. Yo la cuento como mía, yo soy protagonista de esa narración. Pero si yo cuento lo que vi, lo que escuché, ¿en qué me convierto? ¿En un narrador protagonista o omnisciente o testigo? En un narrador testigo. Muy importante. Entonces, esta es la aplicación, el uso que tiene el tema para llevarlo a la vida práctica. A ver, vamos ahora a analizar el trabajo. ¿Cómo les pareció? Me va a intervenir Daisy. A ver, ¿cómo les pareció el trabajo grupal? ¿Qué les falta entender del tema? Me va a indicar también si les pareció interesante la clase o no. ¿Qué les falta por aprender? Bueno, argumente bien, Quita. Estábamos viendo el tema. Yo soy el número 4. A ver, Berry, ¿cómo te pareció el tema que hemos analizado el día de hoy? Está bien, porque
bien. A ver, Flor. Este fragmento en análisis les queda para ustedes la iniciativa de que lo leamos completo. ¿Le pareció interesante? ¿Cree que la historia completa sería muy importante analizarla? A ver, ¿por qué? Porque ahí nosotros podemos sacar un cuento de la historia de Juan. ¿Ya? A ver, ¿quién me dice a quién les gustan los temas de ciencia ficción? ¿Les gustan los temas de ciencia ficción? Yo. ¿Ya? ¿Están motivados para seguir leyendo temas de ciencia ficción? Sí. Ya. Me gustaría que sigan leyendo. Y es más, vamos a seguir analizando. No olviden que el día de hoy el objetivo de la clase era reconocer qué clase de narrador tenía el fragmento. Pero durante todo este bloque estaremos analizando lo que es novela ciencia ficción y todos los elementos y recursos narrativos. Dentro de los elementos, para concluir ya la clase, vamos a recordar cuáles son los elementos. A ver, ¿qué elementos narrativos tenemos en la novela ciencia ficción? El día de hoy hemos analizado un elemento. ¿Cómo se llama ese elemento? A ver, narrador. Muy bien. La clase anterior habíamos analizado otro elemento. ¿Cómo se llamaba? Personajes. Vimos los personajes, hemos visto el narrador. ¿Qué otro elemento falta por analizar? A ver. El espacio y el tiempo. Y el tiempo. Muy bien. Entonces, espero que esta clase les haya gustado. Estén muy animados para continuar leyendo y analizando temas de ciencia ficción. Por favor, vamos a analizar para la próxima clase. Quiero que revisen todo lo que es en cuanto al tiempo, cómo ocurren las acciones dentro de una novela de ciencia ficción. En el libro que tienen, por favor, revisen todo lo que es tema del tiempo. Y vienen preparados para seguir trabajando en la próxima clase. Muchísimas gracias, tengan una buena tarde y éxito en todas sus actividades.